Sky es un joven estudiante de 19 años. Está completamente dedicado a sus estudios de arquitectura y en el poco tiempo que le queda libre va a visitar a su padre, con quien tiene una muy buena relación. El padre está muy contento de que actualmente Sky se ve bien, pues se nos cuenta que durante mucho tiempo este joven sufría profundamente. Sky vive solo durante el tiempo escolar en un dormitorio cerca de la facultad y es el mejor amigo de Rain. A través de este último se infiltra en las carreras clandestinas a las que Rain quiere ir buscando a quien será su futuro novio, Payu. En ese momento deja solo a Sky, quien es descubierto y amenazado por los guardias del lugar y es ayudado por el experto conductor de motocicletas llamado Prapai. Prapai es el joven gerente de 23 años encargado de la empresa familiar. En muchas ocasiones se le considera desorganizado y un tanto promiscuo. De carácter amable, divertido y encantador. Disfruta la velocidad y las motocicletas. Y es en el contexto de las carreras clandestinas que conoce a Sky. En cuanto lo ve, le parece muy atractivo. Igualmente Sky se queda viéndolo detenidamente. Como lo ve complicado por la acción de los guardias, aprovecha de acercarse diciendo que era su chico. Sky ya estaba familiarizado con el tipo de hombre que era Prapai e inmediatamente después de irse los guardias le pregunta que qué quiere. Prapai le responde divertido y juguetón que probablemente ya lo sabe. Finalmente esa noche comparten un momento físico y de conexión muy intenso que sin saberlo los marcará a ambos. Al otro día Sky se va, sabiendo que esto no era más que solo una noche. Así que no responde ninguna de las preguntas de Prapai para que él no pueda volver a contactarlo. Al salir de la casa de Pai, se recuerda a sí mismo que todos los hombres son unos imbéciles y que Prapai también lo es. Pasan los meses y Prapai no logra sacarse a Sky de la mente y no logra olvidar aquella noche intensa que compartieron. Por lo tanto, muy decidido, va donde Rey y Payu y los persuade a ambos para obtener el teléfono de Sky y así poder contactarlo. Mientras Sky está disfrutando de las vacaciones con su familia, Pai comienza a llamarlo insistentemente y Sky, al no reconocer el teléfono, no contesta. Pero Prapai está afanado con este tierno estudiante, así que su meta es persistir hasta lograr su objetivo, y este es no dejar ir a Sky. Sky, en estos meses, ha quedado con una sensación de vacío e intenta olvidar lo que ha vivido con Prapai, dedicándose completamente a sus estudios. Prapai, por el contrario, lo recuerda en cada momento sin poder evitarlo, a tal punto que se le hace difícil estar con otra persona. Finalmente, después de mucho insistir, Sky contesta el teléfono y habla con Prapai. Le dice inmediatamente que lo deje en paz y le cuelga. Pai lo vuelve a llamar y declara: prepárate porque te perseguiré. Sky queda sobrecogido y se da cuenta y recuerda que es Prapai, pero inmediatamente cree que un hombre como Pai no estará interesado en alguien como él. Sky se pone nervioso y apaga el teléfono. Vemos a Prapai que lo vuelve a llamar, contento de que Sky le haya respondido y de saber que está cumpliendo su primera etapa para volverse novio de Sky. El primer día del semestre recibe un mensaje de Prapai que solo le dice: nos veremos pronto. A Sky le molesta este mensaje porque en el fondo no sabe cuál es el interés de Pai. El joven estudiante está fuera de su facultad al finalizar un evento junto a Rain cuando aparece Prapai, quien, desconociendo lo ocurrido entre ambos, hace que Rain los vuelva a presentar. Prapai había ido a la universidad con la excusa de entregarle algo muy importante a Rain para Payu y aprovecha de manera forzada de llevar a Sky a su casa. Sky baja del auto rápidamente y Prapai lo persigue. El estudiante le dice que si quiere jugar lo haga con otra persona. Prapai le dice que solo le interesa a él e insiste en que estén juntos y que quiere saber todo de él. Sky se molesta y lo despide con sarcasmo e ironía. Pai le dice que no se dará por vencido.
A pesar de todo lo dicho por Prapai, Sky sigue creyendo que solo quiere algo pasajero y no le interesa tener este tipo de relación, pero Pai está totalmente encantado con Sky. Por lo tanto, comienza fuertemente su campaña de conquista. Le envía flores y mensajes amorosos. Va a buscarlo y a pesar de la resistencia de Sky, la simpatía de Prapai termina convenciéndolo y van a desayunar. Prapai le dice que quiere saber todo de él y contarles todo sobre sí mismo. También admira la belleza de Sky y le habla de amor. Al hablarle así, vemos que el concepto de amor y todo lo que conlleva le trae a Sky recuerdos oscuros y dolorosos. Al final de esta supuesta cita, Sky le dice que lo de ellos fue algo de una noche y que no se volverá a repetir. Le dice que los hombres como Prapai solo quieren jugar y nada más. Pai insiste en que va en serio, pero Sky no le cree y le pide por favor que lo deje tranquilo y se va. Prapai habla con Rain y le pide que interceda por él frente a Sky. Rain habla con Sky sobre Pai, pero este último insiste en señalar que no está interesado. Rey entonces le pregunta si no ha superado a su exnovio y Sky se molesta mucho y le dice que si quieren seguir siendo amigos, nunca más vuelva a hablar de ese tema. Prapai le sigue enviando regalos que Sky desprecia y señala que nunca estará interesado ni en Prapai ni en nadie. Sky tiene pesadillas horribles que no lo dejan descansar ni estar tranquilo. Prapai insiste en enviarle mensajes tiernos a Sky y parece que la barrera que este último ha puesto está cayendo lentamente. Así que, en un último recurso de resistencia, decide bloquearlo, convencido de que es una forma de cuidarse y de protegerse. Prapai está cada día más enamorado de Sky y le preocupa la expresión dolorosa que le ha visto hacer en un par de ocasiones. Pai va a ver a Sky un tiempo corto antes de irse de viaje de negocios e insiste en lo mismo, que a pesar de lo que diga o haga Sky, él no se rendirá. Mientras se mantiene lejos, Pai sigue enviando mensajes a Sky, que no contesta ninguno, y piensa que en algún minuto volverá todo a la normalidad y él podrá estar en paz. Se dedica solo a trabajar arduamente sus estudios para apagar la voz de su corazón y solo escuchar a su racionalidad. Con la cercanía de Prapai y este nuevo despertar al amor, las pesadillas y el tormento de Sky aumentan. Lo único que quiere es que Prapai se detenga para poder volver a su tranquilidad y estabilidad, sin amar a nadie, sin siquiera pensar en la posibilidad de amar a alguien. La falta de sueño, el excesivo trabajo y los recuerdos tormentosos y este incipiente amor que nace por Prapai hacen que Sky se enferme fuertemente. Cuando Prapai llama, le responde a Rain y le cuenta que Sky está hospitalizado. El joven ingeniero va inmediatamente a verlo, pero ya Rain lo ha traído al dormitorio para cuidarlo. Hasta allá llega Prapai. Lamentablemente Rain no ha podido contactar a los padres de Sky y él debe entregar un trabajo urgente. Por lo tanto, deja a cargo a Pai sin antes decirle que Sky es muy preciado para él y que no puede hacerle absolutamente nada. Prapai, con mucha dulzura y preocupación, cuida de Sky y se pregunta a sí mismo, sorprendido, cómo puede estar tan involucrado con alguien porque nunca antes se había sentido así. En su sueño atormentado por la fiebre, Sky le pide a Pai que no lo deje y se abraza de él. En ese afecto tierno logra por fin dormir en paz. Prapai se pregunta qué es lo que atormenta a Sky y cómo puede ayudarlo, mientras cancela todo su trabajo y se entrega por completo al cuidado del joven estudiante. En un momento siente el instinto de besar a un dormido Sky, pero se arrepiente porque lo considera inapropiado. Para poder quedarse más tiempo junto a Sky, Prapai llama a su padre y le dice que su novio está enfermo y que por favor lo libere de sus quehaceres hasta que se recupere. Su padre se enoja, pero Pai decide de igual manera quedarse con Sky, siendo él su prioridad. Sky despierta y no recuerda que sus pesadillas solo se calman con el abrazo y las palabras de Prapai, y se pone a la defensiva, pero después, en silencio, acepta el cuidado y el cariño de Pai,
quien a partir de ese momento está presente con entrega y amor durante muchos días. Sky no puede evitar sentirse conmovido por la dulzura con la que Prapay lo trata. En cuanto se recupera, lo echa de su casa, y Prapay le dice que a pesar de que se vea descarado, tiene un buen corazón y no le gusta ser tratado así. También le dice que si bien inicialmente quería tener una relación con Sky a toda costa, ahora solo se conforma con que responda a sus mensajes y sus llamadas, y que le permita pasar tiempo a su lado. Sky se siente emocionado y nervioso, y cuando Pai vuelve por algo que ha olvidado, Sky lo besa en la mejilla tiernamente, algo que impacta a Prapay y hace feliz a Sky. Prapay sigue preocupándose cuidando a Sky, que cada día tiene más confianza en él. Inclusive lo va a buscar sorpresivamente a un evento de la facultad y lo ayuda cuando nuevamente se siente enfermo, acompañándolo con dulzura, y refuerza que es muy serio con la relación y que su corazón está realmente con Sky. Sky también agradece que haya ido a verlo. Al terminar el evento, conversan y Pai le dice a Sky que debe darle una recompensa, y el estudiante se preocupa pensando que volverán a su relación pasajera. Pero Pai le dice que su recompensa es ver feliz a Sky. Sky, que se esforzó mucho por el evento, recibe agradecimientos y le muestra una gran sonrisa a Prapay, diciéndole que es feliz. Y este último se siente muy conmovido. Sky llega a dormir a su casa mientras Prapay lo observa en total contemplación. En un momento se siente profundamente atraído por la belleza de Sky y lucha consigo mismo para no besarlo cuando está dormido. Sky despierta y Prapay estuvo a punto de concretar el beso hasta que Sky le pregunta si será un beso forzado. Pai se aleja y Sky reconoce en secreto que quería ser besado por Prapay. Al despedirse, se ponen de acuerdo para su primera cita. En esa cita, Prapay le dice a Sky que después de estar juntos no ha podido estar con otras personas y que ya han pasado al menos 3 meses. Esto le gusta a Sky, quien se sonríe. Cuando vuelven al dormitorio, Sky deja que Prapay se quede, con la condición de que le deje terminar sus trabajos. Prapay lo hace, pero se acerca tierna e insistentemente a Sky, quien termina molestándose. Pero cuando Prapay se va a cambiar de ropa, enternecido y emocionado, escribe secretamente en un cuaderno lo que siente por Pai. Prapay también escribe su nombre, pero de manera simbólica en la mano de Sky, para señalar su vínculo. El estudiante de arquitectura, para rechazarlo, divertidamente hace el mismo símbolo, pero en la mano de Pai. Prapay espera durante horas a que Sky termine sus trabajos y lo cuida, ayudándolo en lo que pueda y alimentándolo. En esa comida, Sky le da el espacio para que Prapay pueda contarle sobre su vida, su familia y en particular la relación con sus hermanos. Y Sky también se abre y le cuenta sobre su vida. Prapay le promete que lo llevará a conocer a sus hermanos y que ya no se sentirá solo. En ese momento, Pai se acerca peligrosamente para besarlo y Sky cierra los ojos a la espera de recibirlo. Prapay se detiene y le dice que le avise cuando finalmente esté listo para recibirlo. Siguen comiendo y Sky se siente muy contento. Como Pai insiste en quedarse a dormir, Sky le pide que duerma a su lado, pero en el suelo. Ambos miran el dibujo que el otro hizo en su mano y lo miran sonriendo y atesorándolo. Prapay sigue cuidando y consintiendo a un dormido y cansado Sky. A pesar de todo el trabajo que tiene, va al dormitorio a llevarle su comida favorita y acompañarlo, y hasta limpiar la casa por él, cuidar de la salud del estudiante agotado por sus deberes escolares. Sky se deja cuidar y consentir, mucho más consciente y contento con la relación. En el sueño, Sky le muestra la mano y le dice que el dibujo se está desvaneciendo. Prapay se imagina un beso intenso y apasionado entre él y Sky, ya que ha esperado mucho tiempo ese momento. Cuando despierta de su ensoñación, se encuentra con Sky dormido y la mano extendida, y solo atina a besarle la palma, dejarlo dormir e irse, dándole un beso en la mejilla. En otra noche, Sky llama urgentemente a Prapay, quien preocupado y desesperado va a verlo rápidamente.
Cuando llega, se da cuenta de que este llamado no era más que para ayudarlo a terminar unos trabajos y se molesta, porque él pensó que era algo grave. Sky le pide disculpas y para intensificar su arrepentimiento lo besa tiernamente y se vuelve a disculpar y a pedir dulcemente que lo ayude a trabajar. Ambos se esfuerzan toda la noche hasta cumplir sus metas. Sky logra acostarse a dormir un poco mientras Pai ya está durmiendo. Sky lo contempla en silencio y se acerca a él para poder dormir juntos. Pero Pai lleva en su moto a Sky a la facultad. Le dice que tenga un buen día. Y es entonces cuando Sky vuelve a pedir disculpas por la preocupación que le hizo pasar. Entonces Pai le dice que para compensarlo debe besarlo. Obviamente en broma, como lo ha hecho otras veces. Y le dice que no se preocupe, que ya no está enojado y que en el fondo le alegra que lo llame cuando lo necesita y que siempre lo puede llamar, porque Sky es muy valioso para él. Antes de irse, Sky cumple su supuesto castigo y lo besa sorprendiendo a Pai. Sky queda contento todo el resto del día. Cuando vuelve a su dormitorio, se encuentra comida y un mensaje amoroso dejado por Pai, y se da cuenta de que su corazón ha cambiado mucho con respecto a esta posible relación. Pai textea a diario muchas veces a Sky, quien le pregunta si tiene mucho dinero que gasta tanto en celular. Pai le dice que tiene dinero para cuidar de él toda la vida. Un día Pai va a visitar a Sky y este le pide que se vaya para poder seguir haciendo sus deberes. Pero Pai se niega y entonces, como broma, Sky le dice que limpie la casa, especialmente el baño. Pai, para evitar irse, va y lo hace. Sky le pregunta si acaso no es demasiado esfuerzo para seguir con una aventura de una sola noche. Y Pai se niega y le dice que no se irá y sigue limpiando la casa para mostrarle a Sky su compromiso y seriedad. Al llegar la noche, Sky le pregunta directamente y temeroso que cuándo por fin se aburrirá de él. Y Pai, en su honestidad, le dice que realmente no lo sabe. Es algo que ni siquiera sabe si pasará o no. Y le pregunta a Sky que a qué le teme. Y le dice que no se preocupe, que él estará ahí y que no tiene ninguna intención de dejarlo. Finalmente, Sky lo mira seriamente y le dice que por fin se rinde. Inmediatamente salta sobre Pai. Pero Pai lo detiene y le dice que por favor no crea que ha hecho todo esto solo para estar con él una vez, que realmente quiere una relación seria, no algo pasajero, y que lo va a ver solo para estar con él y se conforma solo con besarlo. Pero Sky ya no resiste más y lo besa apasionadamente. Pero Pai inevitablemente le responde lleno de anhelo por Sky y le dice que además de su cuerpo, también quiere su corazón. Se abrazan y se aman con intensidad después de tanto tiempo deseándolo. Sky le dice a Pai que por favor se aburra pronto de él, pero en su mente está rogando que Pai no se aburra jamás. Si te gusta nuestro contenido y quieres conocer la segunda parte de esta historia, apóyanos con un like, con un comentario y suscríbete. Muchas gracias, nos vemos.